Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de los domingos, ya sabéis, el programa dedicado exclusivamente a las llamadas, a las preguntas y a las respuestas, bueno, o a las reflexiones y las no respuestas, porque no siempre hay preguntas, es una cuestión del oyente. Algunos deciden que lo que necesitan es exponerme una reflexión, que por lo general, casi el 100% de las veces, suelen ser reflexiones muy sabias que me invitan a pensar a mí y espero que os inviten a pensar también a vosotros. Este programa es un programa dedicado a la actualidad, pero a la actualidad reflexionada, a la actualidad vista de una manera como reza el lema del programa, el programa que empieza donde los otros terminan. Pues cuando habéis terminado La Contracrónica, lo que empieza es la reflexión sobre los asuntos del más variado pelaje. Hoy además traéis, mejor dicho, los oyentes, unos cuantos de variado pelaje, quiero decir. Es decir, variadísimos. Bien, voy a dar el teléfono, como hago todos los domingos, es para el que quiera participar, que entiendo que alguno no lo conocerá. Es el 690-82-7909. Ya sabéis, en el caso de que estéis fuera de España, no tanto que estéis fuera de España como que vuestro teléfono móvil no sea español, no esté registrado en España, tenéis que ponerle un +34. Lo repito una vez más y ya pasamos directos al programa. Es el 690-82-7909. Muy bien, pues hecho esto, vamos directos a la contrarréplica. Vamos a empezar con Roger, que es un oyente catalán que anda con una duda casi diría existencial, no existencial, pero sí filosófica, sobre un tema que no diré que es de actualidad porque no lo es, pero sí es un tema interesante, por lo menos cuando estás estudiando economía, que me da la impresión, aunque Roger no me lo ha dicho así directamente, pero me da la impresión que es un joven universitario que está tratando estos temas. Me refiero al tema de la apropiación original. Hola, buenas. Yo tenía una duda sobre el derecho de la propiedad. Igual es una tontería, pero no me termina de convencer. Me gusta el pensamiento liberal, el austríaco en concreto. De hecho, así te conocí en los vídeos estos de Jesús Huerta de Soto y todo esto, pero me gusta la idea de derecho a propiedad, cómo se adquiere y todo esto, pero hay algo que no me termina de convencer, y es que básicamente este derecho defiende que si una cosa no es de nadie y otra persona va allí y aplica factor trabajo, esto pasa a ser propiedad de ese individuo. Y dice, bueno, se argumenta en que esto que ha sido apropiado no perjudica a nadie, ya que antes no era de nadie y no se le estaba dando uso. Pero mi objeción es que no se le esté dando uso en aquel momento no significa que en un futuro otra persona hubiera usado esa propiedad, y por tanto sí que en cierta forma se está como perjudicando a otras personas. Por ejemplo, si existe una pelota y hay un niño, una persona que la chuta, pasa a ser de su propiedad. Pero yo igual la hubiera querido chutar una semana después, igual es un ejemplo muy malo, pero lo hubiera querido chutar una semana después y no puedo porque una persona se me ha adelantado y esta pelota ya es propiedad de alguien. Por lo tanto, sí que me afecta a mí. Igual, como te digo, es una tontería, pero es algo que se me pasa por la cabeza y si me podías aclarar. Y ya para terminar, para citar en que sea a un clásico como Aristóteles, que decía que las cosas no solo son en acto, como sería una propiedad, por ejemplo, un bosque, que yo no le estoy dando uso, o sea, en acto no le estoy dando uso, pero también son en potencia. En potencia sí que le puedo dar un uso yo en un futuro. Por ejemplo, un bosque yo no lo estoy usando, pero me puede servir en un futuro, si me quedo sin trabajo, a ir ahí a vivir pues de la recolección o de cazar. Muchas gracias. Pues mira, Roger, creo que te has liado metiendo esto de la pelota. El ejemplo que has puesto, has dicho, creo que es un ejemplo muy malo. Pues efectivamente es un ejemplo muy malo, más que nada porque lo único que consigues es liarte a ti mismo y liar al que se lo estás explicando. La pelota no es un recurso, la pelota es un producto terminado. Es decir, no existen pelotas en la naturaleza. Uno no llega y de pronto, pues, qué sé yo, se encuentra una pelota, un tango de estos de Adidas para jugar al fútbol, entonces, ya es mío. No, ese tango alguien ha necesitado fabricarlo y pertenece a alguien. A no ser
que te lo encuentres pues en la luna. En ese caso, bueno, pero aún con todo sería de alguien. Bien, la apropiación original es lo que tú has comentado, es así, es el primero que se apropia un recurso que no tenía dueño previamente, pasa a ser propietario legítimo. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo y esa es la definición de la apropiación original. Es cuando en el mundo éramos pocos y entonces estaba todo lleno de recursos sin dueño, sin que nadie los reclamase, pues el ser humano se fue extendiendo y se fue apropiando de esos recursos. Simple. Podemos pensar, bueno, pero no tenemos ningún derecho a entrar en un bosque porque ese bosque ya es del tigre de Bengala. Hablamos de la propiedad, los que somos propietarios de las cosas somos los seres humanos, no los animales, en una palabra. Podemos respetar, bueno, mejor dicho, podemos nosotros dotarles a los animales de derechos de propiedad. En esta reserva no se va a poder construir ni nada por el estilo, ni vamos a poder siquiera entrar porque vamos a reservarlo para los tigres de Bengala. Pero es un derecho que les hemos concedido nosotros, no que ellos lo tengan per se. Es decir, no podemos decirle al tigre en cuestión que su área de caza pues que no salga de ella, que no se meta en la del tigre de al lado y que por supuesto se encargue de tener su zona del bosque o de la selva debidamente intitulada. Eso sería implanteable, es absurdo, lo digo por si acaso me escucha algún animalista y me dice, no, los animales también tienen derechos de propiedad. No, no los tienen. Los derechos de propiedad solo recaen sobre los seres humanos. Bien, volviendo al argumento del principio, es decir, que la apropiación original es eso. Si llegas tarde, que es tu pregunta, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ya lo siento, haber llegado antes o haber nacido antes. Nosotros hemos nacido en una época en la que ya todo tiene dueño. Es decir, en nuestro mundo lo de la apropiación original ya no tiene mucho sentido porque todo tiene dueño. Pero pongamos por caso, o sea que estamos aquí en el plano de las ideas y de la pura especulación, vamos a poner por caso que tú y yo costeamos, que imagínate que fuésemos millonarios y pudiésemos costearnos, como Tesla, pudiésemos costearnos un viaje al espacio, a un asteroide, o sea, uno grande, Ceres o Vesta, que son casi planetas. Y llegamos, pagamos nuestra nave, nuestro lanzador, llegamos hasta, con nuestra empresa obviamente, lo íbamos a ir tú y yo. Bueno, que a lo mejor te gusta viajar por el espacio. Yo no tengo ninguna ganas, ningún interés, pero lo mismo tú sí. Bueno, pues llegamos allí, al asteroide este, a Ceres o a Vesta, y encontramos diamantes en la superficie. Es una posibilidad, oye, que existan, no tenemos ni idea. Creo que hay una sonda hace poco, pero bueno. ¿De quién son esos diamantes? Es la pregunta que yo te hago. ¿Son nuestros o de uno que llegue dentro de 2 años? Bueno, yo creo que son nuestros, ¿no? Esto, que hoy nos puede parecer un debate, digamos, friki o algo extravagante, no lo será tanto dentro de 100 años, ¿eh? Quizá antes incluso, cuando haya comenzado ya la exploración y sobre todo la explotación del sistema solar y de los recursos que tiene, que están ahí. Lo que pasa es que ahora pues no podemos acceder a ellos, pero se sabe que hay minerales interesantes, por ejemplo el cinturón de asteroides, ¿no? O sea, y en otros lugares lunas perdidas por el sistema solar. Entonces, pues allá habrá empresas, que estoy poniendo un siglo, que lo mismo es antes o lo mismo después, no lo sé, pero vamos, que llegar ese momento llegará, pero habrá empresas por los asteroides revoloteando, brincando de uno en otro, buscando recursos. Bien, una vez estén todos apropiados, que también llegará ese momento, pues habrá que pasar a los intercambios voluntarios. Es decir, esto es mío, porque se encontró en el pasado, te lo puedo transferir la propiedad, pero te la puedo transferir mediante una donación o mediante un acuerdo de compra-venta. En fin, creo que le he dedicado estos 5 minutos, espero que más o menos lo hayas entendido y la próxima vez que vayas a explicárselo a alguien, ya sabes, no pongas como ejemplo un recurso, una cosa que no es un recurso, es decir, un balón de fútbol. Bien, pues de un tema filosófico pasamos a otro. Esta vez quien nos lo trae es Fernando, que es un oyente de Valladolid, que nos quiere hablar sobre la navaja de Ockham. Enhorabuena por tu programa, es de lo mejorcito que se puede escuchar en español. Bien, quisiera tratar el tema de la navaja de Ockham, teorías, conspiraciones, etc. Bien, la navaja de Ockham dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla es la más probable. Aunque ciertamente es la posición más prudente, tiene serios detractores. Pero bueno, yo creo que el asunto de la navaja de Ockham, el problema radica en el punto de la explicación. Una explicación que contradice las pruebas no es una explicación, es otra cosa. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y trágico. La mochila del 11M. La prueba central de todo el juicio. Tiene metralla y las que explotan
no la tienen. Aplicando la navaja de Ockham es falsa y nos deja sin explicación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay explicación, nacen las teorías. Y las teorías pues, pueden ser efectivamente de lo más peregrino, conspiraciones de toda condición. Porque yo creo que el problema que tenemos las personas es que cuando una cosa no tenemos una explicación, sobre todo un evento trágico, necesitamos darle una explicación y sobre todo darle un culpable. Y esto también pasa con los sucesos fortuitos o los desastres naturales. Necesitamos un culpable o por lo menos un responsable. No sé cómo lo verás tú y aquí quería dejar esta reflexión. Un saludo para todos. Adiós. Pues muy bien, Fernando. Mira, la navaja de Ockham, como supongo que ya sabrás, es un principio. Sí, el principio de parsimonia, concretamente. No es un axioma. Es decir, que no se tiene que cumplir de manera obligatoria. Sirve como principio de funcionamiento, que decimos en español. Ya, yo como principio de funcionamiento procuro evitar comer carne en los puertos de mar, como principio. Porque bueno, teniendo enfrente pues el mar, pues comeré pescado como principio, pero no es un axioma. No le dices, bueno, sí podría suceder que lo comiese, pues en este caso es igual. Es decir, a veces la explicación, sucede, que a veces la explicación más compleja es la correcta. Pero por lo general suele ser al contrario. De ahí que Ockham enunciase este principio, enunciase su famosa navaja, ¿no? La explicación más sencilla es la más probable. Respecto a lo que comentas, y este es un tema interesante, la verdad. Lo que comentas es que cuando no se conoce algo se inventa, o tendemos a inventarlo, pues es que es así. Pero es así por una cuestión cognitiva de nuestra especie. Es decir, nuestra mente no soporta el vacío, no soporta el no lo sé. Sucede como con los sensores de las cámaras de fotos. No sé si te gusta la fotografía, pero vamos, si te gusta lo entenderás a la perfección el ejemplo que te voy a poner. Cuando haces una fotografía y falta luz, porque bueno, pues te ha dado por hacerla en una sala cerrada, oscura, por la noche, el procesador lo que hace es que mete ruido en la imagen. Si el ruido es mucho, la foto directamente no se puede usar. Luego te la llevas al ordenador, la amplías y dices, bueno, es que qué horror. Antiguamente con las películas, cuando la fotografía era química y no digital, lo que aparecía era grano. Incluso servía como elemento creativo el grano. Sabías que si disparabas con poca luz y salía un poquito de grano, le daba cierto toque artístico. Es decir, perdías en una palabra nitidez. Con el ruido digital es bastante más asqueroso que el antiguo grano, pero el principio es el mismo. Sí, pasa lo mismo que cuando desconocemos algo. Es decir, necesitamos respuestas, pero una curiosidad más, otro sesgo cognitivo que tenemos. No necesitamos cualquier tipo de respuesta. Nos gusta o queremos la respuesta que satisfaga lo que queremos oír en una palabra. Es decir, damos prioridad a las respuestas que encajan con nuestras convicciones previas o nuestro sistema de valores. Esto es así. Es decir, las redes sociales, por ejemplo, son una máquina gigantesca de autoconfirmación. Esto es lo que se llama el sesgo de confirmación, pues son una máquina gigantesca para satisfacer el sesgo de confirmación. Se ve que la gente en Twitter sigue a los que piensan como él, en Facebook no digamos ya. Escucha la emisora de radio en la que jamás le interpelan y está ahí el tío diciéndoles exactamente lo que quieren oír, porque nos molesta que nos digan lo que no queremos oír, o que traten de llenar esos huecos de información con conclusiones que no nos interesan. Mira, el caso este del 11M que me pones como ejemplo, yo creo que fue de manual. Además de manual, de llevárselo y de marcarlo. De poner portadas con letras de una portada y una contraportada con letras de oro. Mira, no sabemos quién fue, esta es la realidad. Sí, no sabemos quién estuvo detrás de aquello. Todo lo que sabemos, lo que salió del juicio en el año 2007, pues que los ejecutores, que luego murieron todos en aquel piso en Leganés, fueron los que pusieron las mochilas y eran pues, los famosos pelanas de lavapiés, ¿no? Es decir, no habían, o no se sabe, desde luego, como murieron, pues tampoco se les pudo preguntar si habían organizado esto y por qué lo habían hecho. Bien, como no lo sabemos, como no tenemos ni idea, como esa es la realidad y lo único que podemos saber a ciencia cierta, pues sucedió poco después que unos taparon ese hueco
asegurando que en realidad eran yihadistas que castigaban a España por haber entrado en la guerra a Irak. Acordaos las pancartas aquellas, las bombas de Bagdad estallan en Madrid. Es uno de los mantras. Y los otros, como tampoco se lo podían explicar porque nadie sabía nada, pues que había una conspiración múltiple para sacar al Partido Popular del poder, inaugurar un nuevo régimen, bla, 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 bla. Esto lo habréis oído también en infinidad de ocasiones. Por supuesto, sin aportar más pruebas que especulaciones. Pero una especulación, y hay que saber cuando estás en el terreno especulativo, no en el terreno de los hechos comprobados. Muchas veces es una especulación muy verosímil, pero no deja de ser una especulación. Pues bien, entre medias de ambos está el escéptico. Es decir, el que dice abiertamente no lo sé, algo tan difícil como eso. Pues bien, yo siempre estaré en el equipo de los escépticos. Juan Luis, que es un oyente de Valencia, nos trae un tema autonómico, que los temas autonómicos son esos que están siempre de actualidad. Una cuestión que no se suele tratar es la brecha, en algunos casos abismal, que se está abriendo entre los españoles de distintas comunidades autónomas a propósito de asuntos básicos como son la educación y la sanidad. Respecto a la sanidad, hay comunidades autónomas en las que, por ejemplo, la espera para operaciones que van a reducir un cáncer, es decir, operaciones que son urgentes, llegan a ser casi de un año. Incluso las consultas más elementales a especialistas suelen concederse al cabo de 6 meses o 7 meses. Y otras en las que esto se reduce a la cuarta parte. Pero es que otro tanto ocurre respecto a la eficiencia y eficacia de los sistemas educativos. Hay estudios muy recientes al respecto del Consejo Escolar del Estado, en fin, y de diversas cátedras especializadas que llegan a establecer, bueno, de acuerdo con los resultados de la prueba PISA, una diferencia de hasta un curso escolar, por ejemplo, entre comunidades como Castilla-León y Canarias. El peor resultado para Canarias. En fin, esta es una cuestión que no suelen tratar los políticos por razones obvias, porque ningún partido sale bien parado en este asunto y que, sin embargo, tiene una gravedad extrema, porque estamos hablando de desigualdad básica entre los españoles. Bueno, Juan Luis, es que el sistema está descentralizado. Esto es así, está descentralizado desde hace 40 años o casi 40 años. Bien, es algo que sabemos y que supongo que cuando lo descentralizaron en su momento se podrían imaginar que sucedería. Y en lo que nos viene a decir, ni más ni menos, cada vez que salen los informes PISA, por ejemplo, es que hay comunidades autónomas mejor administradas que otras, nada más. Se está diciendo eso, y esto está bien porque sirve al menos de ejemplo a las comunidades mal administradas, pues les sirve de ejemplo las bien administradas, porque en principio están todos bajo el mismo marco legal. Y la gente además se mueve dentro del país. Ahora bien, si lo que por donde vas, que no lo sé, es quizá lo mejor sea recentralizar, pues no estoy yo seguro que si se recentralizase la cosa, los resultados educativos en Canarias mejorasen, o la sanidad andaluza. Sinceramente te lo digo, creo que seguirían presentando. Si una vez recentralizado se hiciesen los mismos estudios, se vería casi seguro que los niños en Canarias sacan peores notas o están peor preparados que los de Valladolid. Vamos, al 100%. Y que la lista de espera en Huelva es más larga que en Madrid, en los hospitales. Además, aquí si quiere mejores colegios, el canario, pues siempre le queda la posibilidad de mudarse a Burgos. Nadie se lo va a impedir. Es como si yo quiero casas más baratas y menos tráfico, pues me puedo ir a Teruel, una ciudad pequeñita, muy bonita, algo fría, eso sí, pero que tiene vivienda incomparablemente más barata y más grande que en Madrid. Y por supuesto, no te vas a agarrar un atasco de tráfico en la vida. Pues bien, con este tema pasa lo mismo. Es decir, hay una desigualdad, ¿no? Ante la ley no la hay.
Una desigualdad de resultados en este caso, pues porque hay gobiernos regionales mejores que otros, pero esto se puede verificar lo mismo en un municipio. ¿Cómo puede ser que en Madrid paguemos el IBI que pagamos y tenemos menos servicios que los de algunos municipios de los alrededores? Eso es injusto, ¿no? Bueno, pues siempre te puedes mover a los alrededores, güey. Si no me gusta esto, pues me iré a vivir a Pozuelo de Alarcón o a Las Rozas, qué sé yo. En fin, bueno, vamos con Mateo, que es nuestra primera vez que llama. Mateo es de Menorca, que nos trae otro tema de actualidad, en este caso de máxima actualidad, el feminismo y la brecha de género. Esto simplemente es un pequeño comentario acerca de la contracrónica que has hecho acerca de la huelga feminista. Es evidente que hay igualdad ante la ley, eso es obvio, pero sí que es cierto que la sociedad tiene una serie de perjuicios que por suerte cada vez van a ser menores. Pero esos perjuicios que se tienen no es tanto del sexo, es un tema siempre del tipo de trabajo que se va a desempeñar. Si ese tipo de trabajo o tarea siempre ha sido más, siempre la ha hecho un sexo más que el otro, pues siempre existe una serie de perjuicios. Un ejemplo muy simple, que esto lo hablé con mi novia. Mi novia es profesora de inglés de aquí de Zurich, es una empresa privada de niños, y se ha encontrado y me ha reconocido que cuando a veces echan currículum varones, o sea, hombres que quieren desempeñar el mismo trabajo, un trabajo que siempre ha sido aplicado por mujeres, pues se encuentran de que la empresa pues prefiere mujeres, ¿no? Por tanto, aquí ya vemos que hay una discriminación de sexo, pero en este caso el que está discriminado es el hombre. Pero también sucede en ingeniería, en informática, en arquitectura, todo tipo de cosas que han sido más de hombres, pues sí que es cierto de que las mujeres tienen como que demostrar más, tienen que tener un currículum mejor que el del hombre tienen que llegar a demostrar más el talento que tienen que un hombre. Y esto es mi experiencia personal, es así. Por tanto, que las feministas se quejan, sí, se quejan. Muchas de sus reivindicaciones no tienen ningún sentido. Pero sí que es cierto que existe una serie de perjuicios. Pero es lo que hay, no se puede solucionar. La humanidad es así, el ser humano es imperfecto y no hay ley o no se puede legislar en contra de los perjuicios. Es lo que hay y lentamente la sociedad pues las irá eliminando, no hay más. Pues nada, un saludo, chao. Bueno, Mateo, supongo que lo sabes, que la discriminación por razón de sexo o razón de género es ilegal en España y entiendo que también en Suiza. Y si la padeces, es decir, si te discriminan por razón de sexo, puedes denunciarla y si puedes demostrar que la discriminación existe, a quien te haya discriminado se le cae el pelo. Lo digo porque no es algo que digas es que existe y además se hace la vista gorda. No, existe poco y el poco que existe es porque no se ha denunciado. Pero vamos, que hay discriminaciones, digamos, difusas, es posible. Pero claro, esas son difícilmente perseguibles. Si yo hago una entrevista de trabajo, soy el que va a hacer la entrevista, ¿no? El entrevistador en una palabra, y ya tengo asumido que voy a contratar a un chico o voy a contratar a una chica porque sí, porque para el trabajo concreto que quiero, pues que esté de cara a atención al público, pues prefiero que sea una chica o que sea un chico, qué sé yo. Bien, en este caso hay una discriminación pero interna mía, nadie más, ¿quién me puede acusar de haber discriminado en ese momento? No, estamos hablando de discriminaciones serias como por ejemplo el salario. Eso ya es distinto, no de preferencias personales. Oye, si un tipo, para lo que comentabas tú, para ciertos trabajos prefieren profesoras de inglés, prefieren tener mujeres, pues bueno, un poco la decisión, que no es que estén discriminando, están dando preferencia en este caso a mujeres. Eso yo no sé, eso no creo que sea ilegal. Vamos, no puede serlo, no dejan de ser preferencias personales. Pero bueno, el Estado sería distinto, es decir, vas a hacer una oposición, no puede tener preferencias en una dirección u en otra. Respecto a lo que comentas de las inercias o de lo que traemos, de lo que trae la sociedad, pues sí es así, la sociedad trae inercias de otros tiempos. Esto os lo comentaba en aquel programa que hice sobre esto de la huelga feminista. Algunos hábitos o prejuicios que, bueno, poco a poco van desapareciendo. Como cuando, no lo sé, cosas que yo recuerde, por ejemplo, los años 90, cuando se empezaron a ver por Madrid las primeras mujeres taxistas o las primeras camioneras, que esas no se veían. A todos nos sorprendió, nos llamó la atención. Caray, una taxista, qué cosa más rara, nada más. Hoy es una cosa tan normal que a nadie le llama la atención y no ha pasado tanto, han pasado ¿cuánto? 20, 25 años desde que empezaron a verse las primeras camioneras o las primeras taxistas. Mira, hace unos años
Me contaban que cuando aparecieron las primeras mujeres policías en Madrid, esto en los años 60, una cosa así, algunos les echaban piropos. Por la calle viene la mujer policía en un cruce, pues regulando el tráfico, y le decían guapa. No. Oye, eso es impensable. Pero directamente, no porque esté prohibido, que no sé si está prohibido echarle un piropo a una policía. No creo que esté prohibido. Pero vamos, es impensable, pero no por nada. No porque la policía te vaya a multar, ni nada de eso, ni te vaya a partir la cara, sino porque es que ni se te pasa por la cabeza echarle un piropo a una mujer policía. Ya digo que, en cambio, hace 50 años, cuando aparecieron las primeras por las calles de Madrid, pues había unos cuantos don Juanes que pensaron que eso era lo propio. Si hubiera una mujer guapa con uniforme, era decirle, echarle un piropo, que algunas veces sería un piropo ingenioso y otras veces una ordinariez. Eso ya no lo sé. Pero bueno, que hoy directamente ni se contempla. Es decir, que las sociedades no son estáticas, eso lo he dicho en muchas ocasiones, están en constante evolución. No existe nada parecido a una sociedad que se queda parada en el tiempo. Bueno, y en el caso de que suceda que una sociedad se quede parada en el tiempo, pobre sociedad. Si estudiamos la historia, vemos que algunas sociedades su principal problema fue que se quedaron estancadas. La sociedad tiene que evolucionar. Y yo creo que la española está evolucionando, y además evolucionando en el sentido adecuado. Lo comentaba el mes pasado con ese programa que hice. Es una sociedad cada vez más abierta, más razonable y bastante más desprejuiciada. Bueno, vamos a continuar. Vamos con Severino, que nos trae otro tema del que se habló mucho el mes pasado, la cadena perpetua. Hola Fernando, acabo de escuchar tu audio sobre la cadena perpetua y tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con ella, porque bueno, estoy de acuerdo con los motivos que has expuesto, por dos razones. La primera, que España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, entonces objetivamente no existe una necesidad. Y la segunda, pues aunque España no fuera un país seguro, la cadena perpetua, como podemos ver en otros países, no garantiza que se produzcan menos delitos, en absoluto. Entonces estaremos entendiendo que la norma, lejos de cumplir la función principal que tiene, que es la de garantizar la paz social, por decirlo así, pues existiría solo el ánimo de venganza. Y es ahí donde entra lo que mencionaste en tu audio de satisfacer a la víctima. Eso es verdad hasta cierto punto, porque la satisfacción de la víctima es algo secundario con respecto a otros tipos de valores a tener en cuenta. Por poner un ejemplo así exagerado, seguramente muchas víctimas de robo de cartera no estarían satisfechas si no se condenaba a muerte a que le robó la cartera. O sea, es un término muy subjetivo que no se tiene que tener en cuenta para hacer la normativa. Pues, Severino, me temo que te voy a llevar la contraria. No creo yo que satisfacer a la víctima sea algo secundario, sinceramente. Para nada, ¿eh? Es de hecho algo primordial, por una razón sencilla que está al alcance de cualquiera. Si el sistema judicial no satisface a la víctima convenientemente, lo más probable es que la víctima termine satisfaciéndose ella sola. Es decir, se tome la justicia por mano propia. Y una de las razones por las cuales confiamos en los jueces es esa. Han matado a mi hijo. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es ir yo a matar al suyo. Ojo, esto a lo largo de la historia de la humanidad es una cosa muy común, ¿eh? La famosa ley del talión. El ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué me has hecho tal cosa? Pues te lo voy a hacer yo a ti. Que nos puede parecer, bueno, es justa retribución. No. Al final, ojo por ojo y diente por diente, terminamos todos sin dientes y ciegos. La justicia o los jueces están para eso. Y confiamos en el sistema judicial por eso. Pues bueno, yo no voy a castigar a este, le va a castigar el juez. Y además lo va a hacer conforme unas pruebas, un procedimiento, etc. Lo del ejemplo este que has puesto, del hurto de carteras, pues es efectivamente muy exagerado y tampoco viene al caso. Es decir, a nadie le van a condenar a muerte por robar una cartera en el metro. Entre otras cosas porque la pena tiene que ser proporcional al delito. Y si no es proporcional, pues
no sirve absolutamente nada. No, es que robé una cartera y me he comido 40 años en un penal de alta seguridad. Pues bueno, creo que lo que está fallando ahí es el sistema judicial, no ninguna otra cosa. Es el famoso, no, es que robó 4 gallinas y lo metieron 10 años en la cárcel. Esa justicia tremenda, desde luego no es la que tenemos. Se trata, los códigos precisamente tratan de ser que haya proporcionalidad. Si vas tú a cualquier tipo de código, al código penal, ves que vas en nuestro sistema, que es un sistema codificado. Caray, el juez tiene muy poca holgura a la hora de condenar, no es como el sistema anglosajón. Y sabe que esto le corresponde en 4 años y 1 día. Porque es el delito que está tipificado como tal. Respecto al encarcelamiento, que este es otro tema, yo no sé, vienes a decir algo así como que me encanta tener a la gente en la cárcel, en absoluto, y lo he dicho aquí en más de una ocasión, que creo que hay demasiada gente en la cárcel. Que en España hay muchos presos, más de los que debería haber. Es decir, si de mí dependiese, muchos delitos no se pagarían con penas de cárcel. Pues casi todos los que no implican daño físico a terceros. Así te lo digo. Es decir, no tiene mucho sentido, por ejemplo, que un empresario que le debe dinero a Hacienda, por lo que sea, ya sea porque es un moroso compulsivo o porque simplemente ha quebrado y no podía pagar, pues que ese empresario esté en la cárcel. Y hay empresarios en la cárcel porque le deben dinero a Hacienda. Pues no sé, les embargas y poco más, es que más no puedes hacer. Si es que ha dejado dinero a deber. O un tipo que debe dinero a otro. Podemos decir, bueno, pues que se venda como esclavo, como hacían en la antigua Roma. No, se le embarga el sueldo o el que vaya a tener, pero meter en la cárcel para muchos delitos no es necesario. La cadena perpetua, y lo comentaba en este programa y lo dije varias veces, me parece fundamental en el caso de los psicópatas. Y expliqué la razón. Le di tiempo. Me parece fundamental porque son trastornados peligrosos, peligrosísimos, que no tienen cura, además. Y que volverán a delinquir. Porque delinquen casi siempre. Bueno, con que delinquiese 1 de cada 100, ya sería exponerse al riesgo. Pero es que vuelven a delinquir, reinciden bastante más de 1 de cada 100. Y los psiquiatras lo saben. Bueno, este tipo va a salir a la calle y va a volver a hacer lo mismo. O por lo menos va a tratar de hacerlo. Cualquier persona que haya estudiado bien casos de asesinos en serie se habrá dado cuenta que estos tipos no tienen arreglo. Que el único sitio donde podían estar era la cárcel. En este caso, para proteger, más que para satisfacer a la víctima, aparte de la satisfacción de la víctima, que ya entra de proteger a la sociedad de este tipo de enfermos sin cura. Enfermos sin cura cuya enfermedad es tremendamente peligrosa para todos los demás. ¿Qué haces con esta gente? ¿Soltarles? ¿Te haces tú luego responsable de lo que vayan a hacer? Y lo van a volver a hacer. Es decir, jamás, nunca se ha reinsertado un psicópata. No, pero va a ser bueno, lo ha prometido, es un psicópata. Es decir, carece por completo de empatía. Va a mentir, va a hacer cualquier cosa. En fin, esto ya lo traté el otro día y tampoco quiero volver sobre lo mismo. Pero vamos, si tienes alguna duda o darle algún giro a lo que acabo de comentar hoy, ya sabes cuál es el número. Y vamos a ir terminando, vamos con Zoraida, que es una oyente de Colombia, que nos trae uno de los debates clásicos en la contrarréplica, al menos de los últimos que han ido saliendo, el ustedes y el vosotros. Y acerca de lo que tú dices de vosotros, naturalmente que no es chistoso ni gracioso, es lo más normal del mundo. En Colombia nosotros aprendemos desde los primeros años de escuela que la segunda persona del plural es vosotros. Eso no es nada de chistoso, solamente que en Sudamérica no lo usamos naturalmente, pero lo conocemos y es normal. Bueno. Pues mira, Zoraida, es un alivio saberlo porque andaba yo preocupado pensando que cada vez que me oís decir eso de vosotros os tiráis por los suelos de risa. Así que lo seguiré diciendo, aunque estoy pensando ya directamente, olvidarme del vosotros, olvidarme del ustedes y pasar al vuestra merced o vuestras mercedes, que esto se decía, de hecho usted viene de vuestra merced, y decir algo así como aquello de Quevedo, ¿no? Cuando salió de Madrid para su exilio,
que decía esto, en su exilio en aquellos desiertos, que decía aquello de salía de Madrid con sufragios como de penas, dirá vuestra merced que este lenguaje es de fastidio y tan de fastidio, de harto de la corte y de verdad si hablara el mismo día que llegué, quedo en esta casa de vuestra merced, molido del peor camino y tiempo que ha padecido nadie. Pues eso. Si pudiese hablar el castellano del siglo XVII, lo hablaría de mil amores, os lo aseguro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, ya sabéis, se termina la contrarréplica de hoy, la contracrónica, que es lo mismo, y yo os emplazo a que volváis por aquí mañana.